Ahora hablaremos acerca de los dispositivos de almacenamiento. Estos se subdividen en dos grandes categorías, las cuales son latches y flip-flops, y están divididos por su funcionamiento. Cada dispositivo también cuenta con sus propios tipos. Posteriormente hablaremos de las entradas asíncronas de los flip-flop. Latches son un circuito biestable asíncrono que son utilizados para guardar un bit de información. Estos son utilizados en su mayoría en circuitos secuenciales asíncronos dado a que no cuentan con un reloj. Los latches son los tipos más básicos de flip-flop y operan con niveles de señal. También son los circuitos más básicos de los cuales se construyen flip-flop más complejos. La diferencia principal con los flip-flop más complejos es que estos no cuentan con una entrada de reloj. Posteriormente veremos más a detalle el flip-flop. Hay una variedad de latches, las cuales son las siguientes. Latch SR. Este es un circuito con dos compuertas NOR o dos compuertas NAND acopladas en cruz. Cuenta con una entrada S por la palabra en inglés set, que traducida en español es establecer, y una entrada R por la palabra en inglés reset, que traducida al español es restablecer. Latch SR con compuertas NOR. Veamos el diagrama del circuito y la tabla de funcionamiento del Latch SR con compuertas NOR. Observemos que la entrada superior corresponde a la entrada reset denotada con una R y la entrada set denotada con una S. Por otro lado, la salida superior corresponde a Q y la salida inferior corresponde a Q'. Viendo el circuito podemos apreciar por qué en la descripción se menciona que las compuertas están acopladas en cruz. La tabla de funcionamiento está a la derecha del circuito. Una tabla de funcionamiento es muy similar a una tabla de verdad, solo que puede llegar a tener una mayor o menor cantidad de casos de combinaciones de entradas para poder explicar de una mejor forma el funcionamiento del circuito. Este circuito posee tres estados: el estado establecido, que es cuando Q es igual a 1 y Q' es igual a 0, el cual se obtiene cuando S es igual a 1 y R es igual a 0, el estado restablecido, que es cuando Q' es igual a 1 y Q es igual a 0, y se obtiene cuando S es igual a 0 y R es igual a 1, y el estado indefinido, que es cuando Q y Q' son igual a 0, y se obtiene cuando R es igual a 1 y S es igual a 1. El estado indefinido quiere decir que el próximo estado de Q puede llegar a ser 0 o 1, pero no se puede saber cuál será. Observemos que cuando S y R son igual a 0 no hay cambio en las salidas Q y Q', es decir, se quedan con el estado que tenían anteriormente. Esto lo podemos apreciar con las tablas de funcionamiento. Vemos que Q es igual a 1 y Q' es igual a 0 cuando S es igual a 1 y R es igual a 0. Luego S es igual a 0 y R es igual a 0 y el estado no cambia. También vemos que Q es igual a 0 y Q' es igual a 1 cuando S es igual a 0 y R es igual a 1. Luego S es igual a 0 y R es igual a 0 y el estado no cambia. Este latch funciona teniendo como estado recurrente un 0 lógico y como la señal para cambio de estado un 1 lógico. Esto lo podemos observar en las señales digitales del lado izquierdo. Latch SR con compuertas NAND. Este latch, a diferencia del SR con compuertas NOR, funciona teniendo como estado recurrente un 1 lógico y como las señales para cambio de estado un 0 lógico. Esto lo podemos observar en las señales digitales del lado izquierdo. Vemos que también sus compuertas están acopladas en cruz. La tabla de funcionamiento está a la derecha del circuito. Este circuito también posee tres estados: el estado establecido, que es cuando Q es igual a 1 y Q' es igual a 0, el cual se obtiene cuando S es igual a 0 y R es igual a 1. El estado restablecido, que es cuando Q es igual a 0 y Q' es igual a 1 y se obtiene cuando S es igual a 1 y R es igual a 0. Y el estado indefinido, que es cuando Q y Q' son igual a 1 y se obtiene cuando R es igual a 0 y S es igual a 0. En este caso el próximo estado de Q puede llegar a ser 0 o 1, pero no se puede saber cuál será. Cuando ambas entradas son igual a 1, no hay cambio en las salidas. Vemos que Q es igual a 1 y Q' es igual a 0 cuando S es igual a 0 y R es igual a 1. Luego S es igual a 1 y R es igual a 1 y el estado no cambia. También vemos que Q es igual a 0 y Q' es igual a 1 cuando S es igual a 1 y R es igual a 0. Luego S es igual a 1 y R igual a 1 y el estado no cambia. Por su funcionamiento, este latch también es llamado S'R', por el comportamiento de sus entradas. Latch SR con entradas de control. A veces es necesario poder tener una entrada de control, para poder controlar cuándo deseamos que el latch pueda cambiar de estado.
Por este motivo se diseñó un latch que tenga una entrada habilitadora de control C, para poder controlar cuándo deseamos que sea posible cambiar el estado del latch, o cuando deseamos mantenerlo en el mismo estado actual. Veamos el diagrama de la tabla de funcionamiento de este latch. Vislumbramos que está compuesto por compuertas NAND. La entrada de control está anotada con una C mayúscula. Observemos la tabla de funcionamiento. Cuando la entrada de control se mantenga en 0, las salidas no tendrán ningún cambio, no importando el valor de las entradas S y R. Cuando se torne a 1, será posible realizar un cambio de estado en el latch. Cambiamos el estado establecido cuando C es igual a 1, S es igual a 1 y R es igual a 0. Cambiamos el estado restablecido cuando C es igual a 1, S es igual a 0 y R es igual a 1. Tenemos un estado indeterminado cuando C es igual a 1, S es igual a 1 y R es igual a 1. Cuando C es igual a 1 y S es igual a 0 y R es igual a 0, el estado latch permanece sin cambios. Latch D. Para evitar la problemática del estado indefinido se ha diseñado el latch tipo D. Este tipo de latch solo tiene dos entradas, la entrada D de datos, la cual controlará el cambio de estado de establecido y restablecido, y la entrada C de control, que nos permitirá controlar cuándo el latch puede cambiar de estado. La entrada D pasa directamente a ser la entrada S y su complemento a ser la entrada R de un latch SR con entrada de control. Ahora no importa lo que pase, la única manera de cambiar el estado del latch es habilitando la entrada C. Cambiamos el estado establecido cuando C es igual a 1 y D es igual a 1, y al estado restablecido cuando C es igual a 1 y D es igual a 0. Simbología de los latches. Los latches se representan por medio de rectángulos verticales que poseen las entradas al lado izquierdo y las salidas en el lado derecho. Las salidas Q son las que no poseen la salida invertida y las salidas Q' son las que poseen las salidas invertidas. Vemos que en la figura aparece la simbología de los latches vistos anteriormente. Ya hemos visto los principales tipos de latches y ahora proseguiremos a ver los tipos principales de flip-flops. Flip-flops. Hasta ahora hemos estudiado el comportamiento de los latches, los cuales pueden almacenar un bit de información y cambiar de estado cuando su entrada de control lo permite. Mientras tanto, la entrada de control se mantenga en este nivel, cualquier cambio en la entrada de datos hará que cambie la salida y el estado del latch. Recordando el diagrama de bloques de un circuito secuencial, vemos que posee una trayectoria de retroalimentación. Esto quiere decir que habrá salidas de latches conectadas por medio de un circuito combinacional a las entradas de otros latches. Ahora, supongamos que tenemos un circuito secuencial con latches con un tren de pulsos de reloj aplicado a la entrada de control. Las transiciones de los estados de los latches se inician siempre y cuando el reloj es uno lógico. El nuevo estado del latch aparece en la salida mientras el pulso aún está activo. Estas salidas se conectan a las entradas de los latches por medio de un circuito combinacional. Si las entradas aplicadas a los latches cambian mientras el pulso de reloj todavía está en uno lógico, los latches responderán a nuevos valores y podrían presentarse un nuevo estado de salida. El resultado es una situación impredecible, ya que el estado de los latches podría seguir cambiando durante todo el tiempo que el pulso de reloj se mantiene en el estado activo. Este problema se ha eliminado permitiendo que el flip-flop pueda cambiar de estado en un tiempo de reloj menos prolongado. Esto será cuando ocurra una transición de señal. Una transición de señal es el cambio del valor de la señal. Puede ser una transición positiva, de 0 a 1, que es llamada al borde o flanco positivo, o una transición negativa, de 1 a 0, que es llamada al borde o flanco negativo. Podemos apreciar estos tipos de transiciones en la imagen del lado derecho. Observemos que el tiempo de transición es mucho menor comparándola con el tiempo de transición de los latches. Al permitir que los circuitos secuenciales solo cambien una transición de señal, podemos solucionar el problema anterior. Ahora procederemos a explicar los tipos de flip-flop que existen. Flip-flop D, disparado por flanco. Este tipo de flip-flop posee la característica que solo se podrá hacer un cambio de estado cuando ocurra una transición. Está construido por medio de una compuerta NOT y dos latches tipo D, un amo y un esclavo. Veamos el diagrama de bloques de este dispositivo. Cuando el reloj es 0, la salida del inversor es 1.
el latch esclavo queda habilitado y su salida Q es igual a la salida Y del amo. El latch amo queda inhabilitado porque CLK es igual a 0. Cuando el pulso de entrada cambia al nivel 1 lógico, el dato de entrada D externa se transfiere al amo. El esclavo estará inhabilitado en tanto el reloj permanezca en nivel 1, porque su entrada C es 0. Cualquier cambio en la entrada hará que cambie la salida Y del amo, pero no afectará la salida del esclavo. Cuando el pulso vuelva a 0, el amo quedará inhabilitado y aislado de la entrada D. Al mismo tiempo, el esclavo estará habilitado y el valor Y se transferirá a la salida Q del flip-flop. Así, la salida del flip-flop solo puede cambiar durante la transición de reloj de 1 a 0. Se puede hacer un circuito similar para que el flip-flop detecte un cambio de una transición positiva, de 0 a 1, y esto se realiza colocando una compuerta NOT entre la entrada de reloj y la unión entre la otra compuerta NOT y la entrada C del latch amo. Una construcción más eficiente del flip-flop tipo D de disparo por borde consta de 3 latches SR. Este se muestra en la siguiente figura. Cuando el reloj de entrada del flip-flop disparado por borde realiza una transición positiva, el valor de D se transfiere a Q. Una transición negativa de 1 a 0 no afecta la salida y tampoco hace cuando CLK está estable en 0 o 1 lógico. Por tanto, este tipo de flip-flop solo se dispara en una transición positiva. Ahora veamos la simbología y la tabla de funcionamiento de este dispositivo. El símbolo gráfico del flip-flop tipo D es muy parecido al latch tipo D, con la diferencia que tiene un triángulo en la entrada de control. Esto denota que es una entrada dinámica. Esto significa que el flip-flop responde a la transición de borde a reloj. La tabla característica que se presenta en la figura siguiente representa el estado del flip-flop. QT representa el estado actual y QT más 1 representa el siguiente estado del flip-flop tras una transición de reloj. Dependerá si el flip-flop es de borde positivo o flanco negativo. Flip-flop JK. Este tipo de flip-flop se construye en base a los flip-flop tipo D, disparado por borde y algunas compuertas lógicas. Puede realizar una cantidad de 4 operaciones: establecer, restablecer, sin cambio y complementar, a diferencia del tipo D que solo puede establecer y restablecer. Veamos su tabla de funcionamiento y su representación en una función booleana. Este cuenta con dos entradas J y K y una salida Qt más 1. Cuando J y K sean igual a 0, el estado Q no tendrá cambios. Cuando J es igual a 0 y K es igual a 1, Q será igual a 0. Cuando J es igual a 1 y K es igual a 0, Q es igual a 1. Cuando J y K son igual a 1, será el complemento al estado actual. La ecuación es D es igual a JQ' más K'Q. La entrada es la del flip-flop tipo D que lo compone, y la ecuación representa las compuertas que se utilizan para volver al flip-flop D en JK. Veamos su diagrama y simbología. Observemos que el flip-flop JK está construido por medio de un flip-flop tipo D y una compuerta NOT, dos compuertas AND y una compuerta OR, lo cual describe la ecuación vista anteriormente. La simbología se compone de una figura muy similar al flip-flop tipo D, con la diferencia que sus entradas son J y K. Flip-flop T. Este flip-flop también es construido con flip-flop tipo D, disparado por borde. Este es un tipo de flip-flop complementador y también puede construirse con un flip-flop JK. Veamos su tabla de funcionamiento y su representación a una función booleana. Este posee solo una entrada denotada con T. Cuando T es igual a 0, el flip-flop permanecerá sin cambios y cuando T es igual a 1 pondrá la salida Q, el complemento del estado actual. De aquí su nombre complementador. La entrada D es la del flip-flop tipo D que lo compone y la ecuación representa las compuertas que se utilizan para volver el flip-flop D en T. Veamos el diagrama lógico y su simbología. Observemos que se puede construir tanto con flip-flop JK como con flip-flop D. Para el primer caso simplemente hay que unir sus entradas y esta sería la entrada T. Para el segundo caso hay que copiar una compuerta XOR que tendrá de entrada la entrada T y la salida D del flip-flop D. Su simbología es similar a la del flip-flop D, solo que la entrada está denotada por una T. Entradas asíncronas. Algunos flip-flop tienen entradas directas asíncronas que sirven para forzar al flip-flop
a un estado independiente del reloj. La entrada que pone al flip-flop en 1 se llama establecimiento directo o preset en inglés, y la entrada que pone a 0 al flip-flop se llama restablecimiento directo o clear en inglés. Cuando se enciende un sistema digital se desconoce el estado de los flip-flop. Las entradas directas sirven para poner a todos los flip-flop del sistema a un estado inicial conocido antes del funcionamiento del reloj. Veamos el siguiente ejemplo de un flip-flop tipo D con una entrada asíncrona. Este nos muestra un flip-flop D que está construido por medio del HSR. Veamos que cuenta con una entrada llamada reset, la cual tendrá la función de poner a 0 la salida Q, no importando el momento en que se encuentre el reloj. Veamos su simbología y su tabla de funcionamiento. Observemos que la simbología es similar a la de un flip-flop tipo D, que hemos visto anteriormente con una entrada asíncrona en su parte inferior. Ahora veamos la tabla de funcionamiento. En este caso, por ser la entrada reset negada, cuando ésta sea igual a 0, Q será igual a 1, no importando los valores de D o de reloj. Cuando R es igual a 1, tiene el funcionamiento de un flip-flop D visto anteriormente. Conclusiones. Los latches son un circuito biestable asíncrono que son utilizados para guardar un bit de información. La diferencia entre los flip-flop y los latches es que los flip-flop cuentan con reloj y los latches no. El latch SR es un circuito con dos compuertas NOR o dos compuertas NAND acopladas en cruz. Cuentan con una entrada S por la palabra en inglés set, que traducida al español es establecer, y la entrada R por la palabra en inglés reset, que traducida al español es restablecer. El latch SR con entradas de control es un latch SR que posee una entrada que nos permite controlar cuándo podrá cambiar de estado el latch, ya sea restablecido o establecido. El latch D es un latch que tiene la capacidad de inhibir el estado indefinido. Tiene dos entradas, la entrada de datos D y la entrada de control C. Los latches se representan por medio de rectángulos verticales que poseen las entradas al lado izquierdo y las salidas al lado derecho. Para evitar errores de cambio de estado impredecibles por tiempos muy prolongados de cambio de estado, los flip-flops pueden cambiar de estado en una transición de señal, ya sea positiva o negativa. Los flip-flops son dispositivos síncronos construidos con latches, los cuales pueden almacenar información binaria. El flip-flop D disparado por flanco es un tipo de flip-flop que posee las características que solo podrá hacer un cambio de estado cuando ocurra una transición. Está construido por medio de una compuerta NOT y dos latches tipo D, un amo y un esclavo. El flip-flop JK se construye en base a un flip-flop tipo D disparado por borde y algunas compuertas lógicas. Puede realizar una cantidad de 4 operaciones: establecer, restablecer, sin cambio y complementar, a diferencia del tipo D que solo puede establecer y restablecer. El flip-flop tipo T está construido con un flip-flop tipo D disparado por borde. Este es un flip-flop complementador y también puede construirse con un flip-flop JK. Las entradas asíncronas en el flip-flop sirven para forzar al flip-flop a un estado en específico independiente del reloj.